Si nos atreviéramos a hacer una lista jerárquica de los pecados que Satanás más usa para seducirnos y enredarnos hasta el punto de destruirnos, les preguntaría, en dicha lista del peor al que menos daño hace, la pregunta es, desde vuestra opinión, ¿cuál es el peor de todos? O dicho de otra forma, ¿cuál es el que más usa el enemigo para seducirnos y hacernos caer? Sugieran, ¿cuál es el peor de todos? Levante la mano y opine. ¿Perdone? El dinero, pues no. Sí, hermano. A ver. La mentira, no. Allá atrás. El adulterio. El adulterio por sí solo no, pero si decimos los problemas relacionados alrededor del sexo, sí. Sexo, en cuanto hablamos de fornicación, adulterio, promiscuidad, lesbianismo, homosexualismo, pornografía o en cualesquiera de sus ramificaciones, definitivamente eso es, si no la peor herramienta, una de las peores, con las que parece ser que hombres y mujeres no somos capaces de sobreponernos a dicha tentación. Por supuesto que somos capaces cuando confiamos en Cristo y cuando ponemos nuestra fidelidad en su palabra, pero cuando nos desviamos somos como buey que va en silencio al degolladero, hasta ser destruidos. Si alguien dice, bueno, pastor, yo no estoy seguro que ese sea el peor, yo les respondería, no en vano la Biblia habla tanto, pero tanto respecto a problemas sexuales. Y claro que no tengo más estadísticas que lo que la Biblia refiere, pero desde donde yo lo veo es suficiente. Ahora pregunto, ¿cuál sería el segundo que Satanás más usa para hacernos caer? ¿Cuál sería el segundo? A ver, hermano. La vanidad, pues no. Hermano. Sí, pero la pregunta es cuál es el segundo pecado, la segunda herramienta que más usa. A ver, hermano, atrás. Perdone. La culpa no es. ¿Y aquí adelante? La envidia tampoco lo es. La mentira tampoco. No me sorprende que lo pasen por alto. Hermano, ahí atrás. ¿Saben por qué no me sorprende? Porque una buena cantidad de nosotros, perdonen a los que aún tienen la mano levantada, pero suficiente el muestreo. No me sorprende porque una buena parte de nosotros no lo tenemos. Entonces pensamos que esto no es ningún problema para nosotros, sino que es un problema para los que lo tienen. ¿De qué está hablando, pastor? El dinero. El dinero es el segundo pecado con el que más hombres y mujeres caen en las tentaciones de Satanás. El famoso predicador solía decirlo así: todo hombre y toda mujer tiene que bregar en la vida con la fama, la cama y la lana. El orden no era importante, él decía que la fama, el sexo y el dinero. Y muchos de ustedes ni remotamente pasó esto por sus mentes. E incluso temo que algunos hasta están intentando acomodarse en su silla diciendo, hoy sí yo voy a salir bien librado de este estudio porque no tiene nada que ver conmigo. Apenas y me alcanza para pagar el costo de mi vida. U otros dirán, apenas soy estudiante que me sostengo con los que mis papás me dan. ¿Cómo pues yo voy a salir adelante con esto? Bueno, si algunos de ustedes piensan, este no es un pecado con el cual nos vamos a ver atraídos, deben estar doblemente atentos, porque en mayor o menor grado
todos somos responsables de administrar lo poco o lo mucho que recibimos. Y pueden estar seguros, la mala administración nos convierte en perfectos candidatos para los males que giran alrededor del dinero. Lo repito, todos en mayor o menor grado somos responsables de administrar lo poco o lo mucho que recibamos. Y aquellos que mal administremos lo que recibimos, seremos perfectos candidatos para ser enredados en todos los males que el dinero atañe. Sé que algunos todavía piensan que esto no es grave. Digo todavía porque espero que al terminar el estudio su punto de vista cambie. Pero como introducción digo, saben que la mayor parte de ustedes, según nuestros registros, no son diezmadores. La mayor parte de ustedes, según los registros del Departamento de Contabilidad de la Iglesia, un 80% de ustedes no son fieles con sus diezmos. Eso los deja en la posición de pésimos administradores. Y hago mal en tratar de decirlo con paños tibios. Diré con cariño y respeto, pero no eludiendo mi responsabilidad de instructor bíblico. ¿Para qué intento poner paños tibios cuando la Biblia no lo hace? La Biblia dice que los que no somos fieles con nuestros diezmos, le estamos robando a Dios. Esa es nuestra condición. Y sé que usted dijo, esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo que no tiene nada que ver con usted si usted le está robando al Señor? Esto es grave y le digo que es el segundo. Y después, cuando usted o yo caemos en esta telaraña, el enredo se vuelve tan grande que salir necesitará un milagro de parte de Dios. Por eso es importante que estemos muy atentos al estudio de hoy titulado Cuidado con la administración del dinero. Vayan al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, vamos al verso 20. ¿Listas sus Biblias? No se pongan de pie, muchas veces les puse de pie. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, vamos al verso 20. Entonces Gizi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Miren que hasta invocó a Dios, hasta oró para hacer esto. ¿Qué cosa hizo? Se las cuento, pero oremos antes. Señor, por favor, habla en nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En media semana estudiamos el capítulo anterior en donde el general sirio quiso comprar el favor de Dios. Dios le demostró a través de Eliseo que Dios no necesita ni un tan solo centavo. Y que dicha actitud contrasta con la actitud de una gran cantidad de predicadores hoy día que no hacen más que pedir dinero. Y debo aclarar que yo antes hablé del diezmo como un pequeño ejemplo de la pésima administración de algunos de nosotros, pero no para pedir dinero, ni estoy diciendo que la iglesia esté en una situación grave, solo estoy diciendo que eso anuncia que somos malos administradores. Ahora digo que la actitud de Eliseo contrasta con la de algunos predicadores, en la cual no hacen más que pedir dinero. Hay que dejar bien en claro, la bendición de Dios no se alcanza dando dinero. Usted puede dar todo el dinero del mundo e irse al infierno. La bendición de Dios se alcanza con un corazón agradecido, sirviéndole con temor y con reverencia. Ahora, ¿cuál es la historia de hoy?
Recordarán que Eliseo tenía un discípulo llamado Gizi. Recordarán que el general traía una fortuna para canjear el favor. Que Eliseo respondió: ni un solo centavo. El general recibió sanidad, recibió salvación y regresó con toda la fortuna. Gizi se quedó pensando: ¿qué tiene de malo que haya pedido un poco a este adinerado general? Al fin de cuentas, 2 capítulos atrás, este mismo Eliseo, mi maestro, dice Gizi, permitió que la señora construyera un apartamento de huéspedes. Eso era más dinero, y que además cada vez que vamos de peregrinaje nos sustente. ¿Qué tiene de malo que ahora este adinerado militar, que lo hace con su corazón, nos dé un poco? ¿Es que acaso el obrero no es digno de su salario? Esa es toda la argumentación o la racionalización de su error o la justificación de su pecado. Sin decir nada, corrió a alcanzar la caravana del sirio y le dijo: 2 jóvenes de los hijos de los profetas, 2 misioneros, se han ido al campo a ejercer su obra y no tienen cómo sustentarles. Ahora que tú te regresaste, ellos vinieron y dice Eliseo que necesitamos un poquito de dinero. No sé si usted estará dispuesto, con el corazón agradecido que tiene, de darnos un poco. Naamán dice: por supuesto, no voy a dar solo lo que me estás pidiendo, llévate un poco más que eso. Gizi debió haber pensado: ¿se dan cuenta? Lo que pasa es que este Eliseo es un legalista de primera, es un anticuado, todo quiere que se haga como a él le da la gana. Regresó y aún con su ropa sudada y su respiración cansada, se presentó al profeta. El profeta le preguntó: ¿de dónde vienes? De ninguna parte, yo aquí he estado. No, yo no he hecho nada. Eliseo le pregunta: ¿qué necesidad tenías de ser deshonesto, de mentir, de correr la vergüenza de ir donde el general a pedirle dinero? ¿Qué es acaso tiempo de tomar viñas y tomar regalos? Por haber permitido que la avaricia se anidara en tu corazón, la lepra de ese general se te pegará a ti y a los tuyos por siempre. Una historia terrible. Y temo que algunos de ustedes están a punto de atreverse a ser severos con Gizi y sugerir que Gizi era un mal hombre, por eso es que esto pasó, y que ya lo más probable es que Eliseo le había perdonado varias. Mire, no haga conjeturas fuera de contexto. Lo que el contexto dice es que Eliseo tenía una doble porción del espíritu de Elías en su vida. Dice que él tenía discernimiento de espíritus. Eso significa que para él era sencillo discernir el bien o el mal en el corazón de su prójimo. Tanto que recordarán que cuando esa mujer regresó y se arrodilló a sus pies, él estaba confundido porque no lograba discernir la amargura de su corazón. Y él mismo dijo: Dios no me ha dicho nada, qué extraño. Estoy diciendo que Gizi no era un mal hombre. De haber sido un sinvergüenza, como algunos pueden acusarlo, ¿qué razón tenía el profeta como para elegirlo su discípulo? Este no era un lobo vestido con piel de oveja, era una oveja, pero era una oveja candidata a ser destruida por la avaricia, porque permitió que el dinero y los males que el amor al dinero incluyen
lo enredaran hasta el punto de la historia que hemos estado leyendo. Así es que, si algunos de ustedes se acomodaron en su silla diciendo, esto no me atañe, yo no tengo dinero, le dije, es un mal administrador, entonces le atañe, porque usted es un candidato para que la avaricia uno de estos días lo atrape. Usted pensó, no, ¿qué puede ser esto un problema para mí si ni siquiera tengo dinero porque todavía vivo con mis padres? Pues con mayor razón, porque la avaricia le hará desear cosas que usted no puede conseguir. Y como es un pésimo administrador, usted es un candidato perfecto. Este sermón, nadie está lejos de caer en estas redes si usted y yo no atendemos esto. Y deben entenderlo, nadie programa ser deshonesto, se cae en ello. Los únicos que maquinan la maldad son los impíos que no tienen temor de Dios. Dice el libro de los Proverbios que se acuestan maquinando, planificando el mal que harán el día siguiente. Pero usted y yo no somos ese tipo de personas. Usted y yo estamos aquí porque queremos honrar a Dios. Aún los que están dormidos vinieron con una buena intención, con la intención de dormir en el culto, pero era una buena intención al fin. No es que anoche se acostaron pensando, vamos a hacer un plan, esta semana voy a ver qué impuestos no pago. Esta semana intentaré defraudar a mis empleados y no voy a pagar las planillas de forma justa, voy a saltar detalles. Esta semana intentaré defraudar a mi amigo. No, nada de esto sucede así. Los que caen en el problema del dinero es porque dejan que la avaricia se anide en sus corazones y de pronto está frente a ellos. No son capaces de enfrentarla y les enreda tanto que los problemas se vuelven graves. He de seguir citando ejemplos. Acab, aun cuando era un hombre impío, él no se acostó pensando en que el día siguiente iba a asesinar a el hombre que tenía esa viña. Esa mañana, quién sabe por qué, se le ocurrió ver esa propiedad y la codició, la deseó. Y claro, como no tenía principios, permitió que la avaricia se apoderara de su vida hasta que terminó haciendo algo horrible. Algo parecido va a suceder si usted o yo pasamos por alto esto esta semana. Cuando frente a la necesidad de ganar un poquito más de dinero, alguien le ofrezca un negocio en donde usted va a vender un producto que está adulterado, algo que es deshonesto, algo que no es correcto, pero usted se sentirá empujado a hacer algo ilícito. Y pensará que esto no es muy grave, no lo planificó, fue seducido, exactamente igual que Acab. Es lo que sucede, ningún hijo nace pensando en que querrá robar las escrituras de sus papás, de la casa. Y son tantas las veces que he escuchado en consejería que hijos han robado escrituras de sus ancianos padres y que han hipotecado las casas de sus ancianos padres porque ellos estaban en problemas. Yo no creo que ningún hijo quiso enviar a la tumba a sus padres con ese dolor y esa tristeza. Lo que creo es que surgió un problema, la avaricia se enfrentó con ellos de una forma tan atractiva, y como ellos ni siquiera conocían la palabra integridad, entonces se dejaron enredar por ella. Nadie quiere defraudar a un amigo, pero hay tantos como Acab. Yo no sé si era amigo, pero al menos era vecino. Y como quería esa tierra, no le importó que fuera su amigo, su vecino de tanto tiempo. Quiero eso. Tengo, pero quiero más.
Y no me importa, no voy a buscar en ningún otro sitio. Y me importa un comino que usted sea mi vecino o que sea mi amigo. Yo voy a hacer lo que me da la gana. Solo quiero su propiedad. Y si eso significa asesinarlo, ya ese es problema de mi mujer. Eso es lo que sucede con la avaricia. Al punto que algunos esta mañana deben estar preocupados porque todavía tienen algo pendiente con la ley. Y deben preguntarse, uno de estos días va a aparecer. Más de alguno de ustedes no pagó lo justo a sus empleados ayer. Era día de planillas. O hoy o mañana, no sé qué día han de pagar. No pagaron lo de la AFP. Están saltando bardas. Están cayendo en la avaricia. Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero usted y yo neciamente creemos que no es así, creemos que los bienes nos van a dar abundancia. Y como estamos deseando esos bienes, que los vemos en otros o que los vemos, dijo el famoso arquitecto que la belleza entra por los ojos, que el arte nace en la visión. Haciendo eco de lo que él dijo, ahora yo retomo su expresión y diría que la avaricia también nace por la visión. Vemos cosas, las deseamos y no nos importa caer en todo tipo de enredos, defraudar a la gente, no pagarle, decirles, hacernos indiferentes, ser personas sin integridad. De hecho, todos los que no son fieles con sus diezmos deben responderse si conocen la definición de integridad. Y es mi deber como instructor de la Biblia preguntarles si conocen la definición. Y sé que no estarán a gustos con que yo use estas ilustraciones. Sé que muchos están más a gusto cuando predicadores hablan sobre la misericordia, sobre cómo salir del problema, sin que confronte lo que a mí me da la gana hacer. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Y vean cómo dije que es una telaraña. Porque la avaricia en Gizi, aquí la pregunta es, Gizi, ¿necesitabas eso? No. ¿Necesitaba otra casa? No. ¿Necesitaba otro coche? No. ¿Necesitaba más ropa? No. ¿Necesitaba otro televisor más grande? No. ¿Necesitaba aparentar delante de la gente? No. La abundancia de los bienes no es la vida del hombre. Es una telaraña de mentiras que parece nosotros no estamos dispuestos a creer. Cambiaré pequeños detalles por respeto. He vivido en 4 o 5 casas en los últimos 6, 7 años. No por problemas de que no me paguen mi sueldo, sino por deseos de construir. En una de ellas, y por eso me reservo detalles, porque quizá alguno pueda conocer y lejos de querer ser ofensivo, uno de esos vecinos con una casa bellísima, grande, cara, su cochera, yo no sé si 5 o 6 vehículos, carísimos. Y no dejo de olvidar las veces que apareció en el periódico por sus múltiples negocios. Y una de esas mañanas mi carro no encendía. Y por más que hacía de todo, hasta le impuse manos y peor. Descubrí que era la batería y en eso él salía de su cochera. Entonces se bajó muy amable y me dijo, ¿qué le pasó? No sé, la vergüenza de decir, mire, la batería está vieja. Al fin le dije, la batería no sirve. No hombre, no se preocupe, mire, llévese uno de mis carros, me dijo. ¿Cuál de todos? Dije.
porque eran varios. Y yo sonriendo, mire, aprecio su gentileza, pero si manejo uno de sus coches y lo llego a chocar, voy a pasar 3 años pagándolo. No, hombre, no se preocupe. No, mejor présteme una batería. Tómela, me dijo. Entré a su cochera y no es que hable mal de él, pero puedo recordar a su hija en lesbianismo las 2 o 3 veces que llegaron a tirarle en la acera de su casa. Puedo recordar la vez que su hijo apareció en el periódico, no por los negocios de su padre. Puedo recordar los gritos que se escuchaban entre marido y mujer. Y entonces se hace real el verso: guardaos de la avaricia. La vida del hombre no está en la abundancia de los bienes que posee. Una cosa nos lleva a otra peor. Cuando vayan a casa, revisen cuántas mentiras dijo Guise. Y nuestro tópico de hoy no es las mentiras, pero rápido les voy a contar algunas. Le dijo al general que el profeta lo enviaba. Y yo le pregunto a Guise, ¿y por qué tenés que decir eso? ¿Por qué no decís que vos vas por tu propia gana y que si te regala algo a vos? Que vos sos el discípulo y que quizá algún día vas a ser profeta y que tiene tanto que te dio gana, pues. ¿Por qué tenés que decir que te mande Eliseo? Segundo, además de que decís de que Eliseo te manda, que hay 2 profetas necesitados, ¿por qué no decís que sos vos? Se me acabó la batería, quiero otra. O me gustó más su yegua, su burro, lo que llevaba. Y el mío ya está muy viejo. Siguió sumando mentiras. Llega de regreso a su trabajo, le preguntan: ¿dónde has estado? No, yo no he salido. Sigues mintiendo. Mire, quien dice una mentira necesita varias para respaldar la primera. Tantas que si usted le pregunta a Guise en este momento, ¿qué de todo lo que dijiste es verdad? Él se va a rascar la cabeza y ya no me acuerdo. Soy tan mentiroso que ya no sé qué dije. Y esa es lamentablemente la vida de algunos de nosotros cuando nos dejamos enredar en esto. Y si dice: pero no es malo deberle a este, hacer aquello, haber cometido esa deshonestidad, defraudar a mi amigo de toda una vida, o quitarle la herencia a mis pobres ancianos padres, hacer esto, lo otro. Una cosa le lleva a otra. Y no olvide que Guise cometió sacrilegio. ¿De qué estoy hablando? Este tomó dinero de Dios. Y eso, dije que el pecado que más usa Satanás es el sexo, después el dinero. Ahora estoy diciendo que el sacrilegio con el dinero de cosas sagradas todavía es mucho peor que el mismo problema de dinero. Y sé que algunos dirán: bueno, eso es para ustedes los predicadores o los administradores de la iglesia que tienen que dirigir las finanzas de la iglesia, cierto. Pero también voy a corresponder la exhortación y compartirla a los casi 23 ministerios de la iglesia que también tocan dinero, que usan dinero para pagar árbitros, que usan dinero para comprar camisas, que usan dinero para comprar comida para los niños, que usan dinero por distintas razones. Tenga cuidado con lo que hace. Es dinero sagrado. Y si usted es un pésimo administrador, que no es capaz ni de siquiera pagar la luz, que no es capaz ni siquiera de pagar la comida, ni de ayudar a sus padres en la casa con una pizca, y usted se ha estado jactando: mi dinero, ando por aquí, le presto al otro, le presto a todo el mundo, porque aunque yo gane, ¿qué me importa? Bueno,
eso lo convierte en candidato para caer en estos problemas. Pero cuidado, con el dinero del Señor, no juegue. Si hubiera sido dinero de Gizi, tal vez las cosas no hubiesen sido tan severas, pero era dinero del Señor. Y sé que estarán algunos sugiriendo, pero mire, los predicadores enriquecen esto y lo otro. ¿Y es que acaso usted cree que no lo van a pagar? Porque si usted cree que el Dios al que servimos es un Dios que no es justo y que no va a ajustar cuentas, ya no venga. Vaya que lo van a pagar. Y siempre pienso con tristeza con aquellos que juegan con el dinero y la ignorancia de las congregaciones. Quizás nunca leyeron esto. Jesús contó una parábola y en honor a ello el verso que vamos a memorizar. Es que Jesús les dijo que había un hombre tan rico, pero tan rico, que cuando fue a ver sus graneros tenía tanto fruto, tanta mercadería, que sus bodegas ya no eran suficientes. Entonces dijo, tengo que agrandarlas porque voy a recibir más dinero. Y en efecto lo hizo. El problema fue que la noche en que terminó de agrandar sus riquezas, esa noche vinieron por su alma. Y Jesús le pregunta a ese hombre, necio, ¿quién y qué cosa hará de todo el dinero por el que te afanaste? Porque mientras te afanaste por conseguirlo, te olvidaste de ser fiel con tu iglesia, te olvidaste de ser fiel a tu esposa. De hecho, hay hombres aquí que ni siquiera le dicen el sueldo a su mujer. Y yo me pregunto a saber por qué. Que no dijeron que en las buenas y las malas, en la riqueza y la tristeza. Parece que lo suyo solo es tristeza y pobreza. Aquellos que se han olvidado de ser fieles a sus amigos, que se han olvidado de ser fieles a sus padres, que en fin, parece que la palabra integridad ni la conocen, mientras sus posesiones se agranden, mientras codicien, igual que Acab, las propiedades. Necio, esta noche vienen por tu alma. Les dije que me costó saber cuál verso memorizábamos, porque ese mismo capítulo Jesús enseña que hay un camino mejor que ese. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas por las que tanto te afanas vendrán por añadidura. Pero nosotros queremos hacerlo al revés. Y ese mismo capítulo enseña que aquellos que son como el hombre de esa parábola son necios porque viven haciendo tesoros para sí, pero no se vuelven ricos en el cielo. Que en contraste, aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia e invierten en su familia, en sus hijos, en sus padres, en su esposa, en su iglesia, con su prójimo, con sus amigos, ellos están buscando el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas les serán añadidas. Por eso memorizamos, mirad y guardaos, y repítalo conmigo en voz alta, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que nos has enseñado. Te ruego, ministres nuestras vidas, nos perdones y nos enseñes a ser sencillos, a no desear cosas que luego serán redes que terminarán destruyéndonos.
ruego tu bendición, que tu paz nos acompañe y que tu gracia ministre en nuestras vidas. Y si hay alguien sin Jesús, toca su corazón. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados, si nunca antes usted vino a Jesús, permítame orar con usted. ¿Habrá alguien? Alguien que dice, yo quiero levantar mi mano y recibir a Jesús como mi Señor y Dios. Alguien que me deja orar con usted. Señor, si todos somos salvos, gracias, despídenos en tu paz, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos media semana, que la paz de Dios vaya con todos y Dios nos bendiga a cada uno.